Como vemos en el enunciado, nos pide la forma de calcular un vector normal a una superficie que venga dada en paramétricas. O sea, la superficie vendrá dada, puede ser con una función vectorial dependiendo de dos parámetros y sus tres componentes. Vamos a llamarla X. Esto será la componente del eje X más Y, dependerá de los parámetros, y Z. Bien, si esta función nosotros damos un valor constante al parámetro, o sea, v, que sea v0, ¿qué es lo que obtendremos? Pues ahora este mismo vector v0, ¿qué será? Pues cumple con los puntos de la superficie, pero tiene un grado de libertad menos. O sea, lo que realmente será eso es una curva que voy a llamar C1 sobre la superficie. Vamos a dibujarla así, por ejemplo, C1. Si ahora derivo ese vector, derivada de v0, o sea, hemos fijado el parámetro segundo y hemos dejado libre el primero. ¿Qué obtendremos? Bueno, sabemos que la derivada de una curva nos da los vectores tangentes. Por lo tanto, con esto obtendré todos los vectores tangentes. Claro, ahora en el momento en el que fijemos un punto, tendremos un solo vector tangente. Bueno, esto lo derivamos con respecto a u, naturalmente, porque la v ya era constante, ¿no? Entonces, si ahora esa misma derivada con respecto a u fijamos para el resultado un u0, lo que estamos obteniendo es un solo vector tangente a la curva, que vamos a llamarle T1. Por ejemplo, este vector. Este vector T1. Bien. ¿Qué pasa ahora? Análogamente, ¿no? Decimos, si la u le doy un valor constante u0, pues el razonamiento es exactamente el mismo de antes. En la función vectorial u0v, lo que definirá será una curva que podemos llamar C2, que dibujo aquí una curva cualquiera, C2. Si derivamos ahora con respecto a v, obtendremos los vectores tangentes a C2, todos, porque la v es variable, es parámetro. Si fijamos un punto, la forma de fijar un punto pues es dar un valor constante a v, derivada con respecto a v, u0, cuando le hayamos hecho la derivada, a la v le ponemos un valor concreto, v0. Pues lo que tendremos será un vector tangente a C2 que vamos a llamar T2. Entonces aquí tendremos, dibujo por ejemplo así, un vector T2. Si tenemos dos vectores tangentes, pues el producto vectorial nos dará el vector normal. Esa es la forma de calcular vector normal a una superficie. O sea que si queremos ponerlo como una fórmula, diremos vector normal a la superficie, producto vectorial de T1 por T2. Y el producto vectorial, pues ya sabemos, un determinante y j, k, y como el T1 era la derivada con respecto a u, pues diremos parcial de x con respecto a u, parcial de y con respecto a u,
parcial de z con respecto a u. Y el t2 será con respecto a v, ¿no? Parcial de x con respecto a v, parcial de y con respecto a v, parcial de z con respecto a v. Entonces, esta será la fórmula para hallar el vector normal. Bueno, lo tenemos que hacer. El problema nos dice que lo hagamos como aplicación x igual, bueno, nos da el vector, vamos a copiarlo aquí, r igual u i v j k. Y lo tenemos que hacer el vector normal en el punto P 1, 2, 5, ¿no? Bien, pues entonces, forma de proceder. Tenemos que la x es u, que la y es v y que la z es u cuadrado más v cuadrado, ¿no? Bien, el punto 1, 2, 5 corresponde, si la x es 1, la u es 1, si la y es 2, pues la v es 2, y comprobamos que la z es 5, ¿no? Porque 5 es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, el punto vendrá determinado por que el parámetro u valga 1 y que el parámetro v valga 2, ¿no? Entonces, aplicamos, como hemos dicho, como si fuese la fórmula, que es esta, ¿no? Y diremos, vector normal igual determinante y j k. Bueno, podemos hacer, lo hacemos aquí antes, la parcial de x con respecto a u es 1, ¿no? La parcial de y con respecto a u pues es 0, ¿no? Porque la y es v. Y la parcial de z con respecto a u pues será 2u, ¿no? Y ahora decimos la parcial de x con respecto a v pues es 0, la parcial de y con respecto a v ahora es 1, y la parcial de z con respecto a v pues es 2v. Bien, por lo tanto, los vectores t1 y t2 que hemos llamado antes sería, si lo particularizamos para u1 y v2, pues tendremos, el primero será 1, 0, y 2u pues será 2, 2 por 1, 2, ¿no? Y luego el otro pues será parcial de x con respecto a v es 0, parcial de y con respecto a v es 1, y la parcial de z con respecto a v, como es 2v y la v es 2, pues 2 por 2, 4, ¿no? Pues aquí un 4. Desarrollamos el determinante, menos 2, menos 4, 1.